Eres una criada y siempre lo serás. Limpia el suelo con tu dignidad. La voz de Blanca Soler era un látigo de seda y veneno, cortando el aire solemne del gran salón. Isabel se encogió sobre sí misma, con los hombros hundidos, como si el peso de aquellas palabras pudiera romperle los huesos. Intentaba hacerse invisible entre los muebles caros y las obras de arte que nunca se atrevía a mirar directamente. Su uniforme, impecable y sencillo, parecía una mancha en aquel lienzo de opulencia. Justo en ese instante, la figura de Ricardo, el dueño de la mansión y marido de Blanca, apareció en el umbral. Sus ojos, normalmente tranquilos, se clavaron en la escena con una incredulidad que rápidamente se transformó en una furia helada. Había llegado a casa antes de lo previsto, buscando un documento olvidado, y se encontró con una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. Ricardo cruzó el salón en 3 zancadas largas y silenciosas, su presencia cargando la atmósfera de una tensión con acento agudo. Se detuvo junto a su esposa, pero su mirada estaba fija en Isabel, que seguía con la cabeza gacha temblando. Blanca se giró, sobresaltada. Ricardo, cariño, no te esperaba. Esta insolente acaba de romper un jarrón valiosísimo. Su voz intentaba ser dulce, pero el temblor de la rabia aún vibraba en ella. Ricardo no apartó los ojos de Isabel. ¿Estás bien?, preguntó él, y su tono fue una caricia inesperada. Isabel solo asintió, con el corazón martilleando. No puedo permitirme perder este trabajo, pensó con angustia. Mi familia entera depende de mí. Algo estaba a punto de romperse para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. No te creo, Blanca, dijo Ricardo finalmente, y su voz, aunque baja, resonó en todo el salón con una autoridad aterradora. Se giró lentamente para enfrentar a su esposa, y la frialdad en su mirada la hizo retroceder un paso, como si la hubieran golpeado físicamente. He oído tus palabras con claridad. He visto tu gesto de desprecio. No había ningún jarrón roto cuando entré, solo tu crueldad sin límites. Blanca palideció, abriendo la boca para protestar, pero ninguna palabra coherente salió. Se sintió expuesta, desnuda en su propia malicia bajo el escrutinio de su marido. Intentó recomponerse, adoptando una postura de falsa indignación. ¿Cómo te atreves a dudar de mí? ¿Vas a ponerte del lado de una sirvienta antes que del de tu propia mujer? Esto es inaudito, Ricardo. Ella es una nadie. Isabel escuchaba la discusión como si ocurriera a kilómetros de distancia. Su mente estaba en blanco, paralizada por el miedo y la humillación. Llevaba 10 años trabajando para la familia, desde mucho antes de que Blanca llegara a esa casa. Había cuidado de la madre de Ricardo en sus últimos días con una devoción que iba mucho más allá del simple deber profesional. Y ahora, todo se reducía a esto. A ser llamada a nadie, en el mismo salón que había limpiado con tanto esmero y dedicación durante una década. Solo pido respeto, un poco de respeto, pensó, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Apretó los puños dentro de los bolsillos de su delantal. Una pequeña rebelión silenciosa para contener el temblor de sus manos y el torbellino de emociones que la ahogaba por dentro. La furia de Blanca, al verse desafiada y expuesta, buscó un nuevo y más cruel objetivo. Sus ojos se posaron en el delicado brillo plateado que asomaba por el cuello del uniforme de Isabel. Con un movimiento rápido y rencoroso, se abalanzó sobre ella. «¿Y encima te atreves a llevar joyas en mi casa, ladrona?» Su mano se cerró sobre la fina cadena, tirando con una fuerza brutal. Isabel soltó un grito ahogado mientras intentaba proteger el pequeño medallón que su madre le había dado en su lecho de muerte. Antes de que pudiera arrancárselo del cuello, la mano de Ricardo se cerró como un torno de acero sobre la muñeca de Blanca. «Suéltala ahora mismo», ordenó él, su voz un trueno que hizo vibrar los cristales. La fuerza la obligó a abrir los dedos. La cadena se partió, y el objeto cayó al suelo de mármol con un tintineo solitario. El pequeño objeto brillante yacía en el suelo, un punto de luz entre los dos mundos que colisionaban violentamente en ese salón. Ricardo soltó a Blanca con un gesto de profundo desdén y se agachó.
Con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la furia de sus acciones anteriores, lo recogió del frío mármol. Lo sostuvo en la palma de su mano por un instante, observando el grabado desgastado de una pequeña flor, un diseño que le resultaba vagamente familiar. Isabel lo miraba, con el aliento contenido, sintiendo que una parte de su corazón estaba en la mano de aquel hombre. Él se levantó y se acercó a ella, ignorando por completo a su esposa, que los observaba con una mezcla de odio y desconcierto. «Esto es tuyo», dijo Ricardo en voz baja, y le tendió la pequeña joya con la cadena rota. Sus dedos rozaron los de ella. «Sube a tu habitación, Blanca. Tenemos que hablar más tarde, muy seriamente», dijo Ricardo sin siquiera mirarla. La orden fue tan cortante, tan definitiva, que Blanca no se atrevió a discutir. Lanzó una última mirada cargada de veneno a Isabel y subió las escaleras con la espalda rígida, cada paso un eco de su humillación. «¿Por qué no me habías dicho nada de esto antes?», preguntó Ricardo a Isabel una vez que estuvieron solos. Su voz había perdido la dureza, ahora solo quedaba un profundo pesar. Isabel finalmente levantó la vista. Vio en sus ojos una confusión sincera y un dolor inesperado. «Señor, yo no quería causar problemas. Solo hago mi trabajo». «Esto no es un problema, Isabel. Es una injusticia intolerable», replicó él. «Mi madre te adoraba. Siempre me decía que eras como de la familia». Ricardo asintió, perdido en sus propios recuerdos. Recordaba las tardes en que su madre le contaba cómo Isabel le leía, o simplemente se sentaba a su lado en silencio, ofreciendo una compañía, tranquila y reconfortante. ¿Cómo había podido ser tan ciego durante tanto tiempo? ¿Cómo había permitido que la crueldad de Blanca se instalara en su hogar como una plaga silenciosa, envenenando todo lo que su madre había construido con amor y bondad? Se sintió profundamente avergonzado de su propia pasividad, de su negligencia. «Mi madre nunca habría permitido que nadie te tratara así. Y yo tampoco lo haré a partir de ahora», declaró con una nueva y firme determinación en su voz. Miró la marca roja en el cuello de Isabel, donde la cadena se había roto. La visión de esa pequeña herida avivó aún más su rabia contra Blanca. «Quiero que te tomes el resto del día libre, Isabel. Y mañana también», dijo él con una suavidad que la desarmó. «Descansa. Tu puesto de trabajo está seguro. Yo me encargaré de todo personalmente». Isabel no sabía qué decir. Estaba completamente abrumada por la repentina inversión de su suerte, por ese giro inesperado del destino. «Gracias, señor. De verdad, no sé cómo agradecérselo», murmuró, apretando la pequeña joya en su mano. «No tienes nada que agradecer. Soy yo quien debe disculparse por no haber visto esto antes», respondió Ricardo. Un largo silencio se instaló entre ellos, uno lleno de pensamientos no dichos y de emociones complejas. En ese momento, eran dos personas unidas por una fea verdad. Ricardo sabía que la conversación con Blanca sería terrible, pero sentía que luchaba por algo que realmente importaba. Desde lo alto de la escalera, oculta en la penumbra del pasillo superior, Blanca lo había visto y oído todo. Vio la ternura en el gesto de su marido al devolverle el amuleto. Vio la gratitud en los ojos de esa criada insignificante. Y un odio frío y calculador se apoderó de ella, desplazando a la humillación. «¿Crees que has ganado esta pequeña batalla, Ricardo?», pensó con una sonrisa torcida. «Pero esto no ha hecho más que empezar la verdadera guerra». Sus dedos se deslizaron sobre la pantalla de su teléfono móvil. Tenía contactos, tenía recursos. Si no podía controlar a su marido con encanto, lo haría con un escándalo. Iba a destruir a Isabel, a asegurarse de que nadie en toda España volviera a contratarla. La guerra acababa de ser declarada en silencio. Isabel salió de la mansión sintiendo el sol en la cara por primera vez ese día, como si emergiera de una larga y oscura cueva. El aire fresco le llenó los pulmones limpiando el ambiente viciado y opresivo del salón. Caminaba con la espalda un poco más recta, con una sensación de alivio que era casi dolorosa por su intensidad. Aún no se atrevía a sentir una esperanza plena, pero el miedo atroz que la había atenazado durante años había empezado a disiparse, reemplazado por una extraña calma. Quizás las cosas puedan cambiar de verdad, se susurró a sí misma. No sabía qué haría Ricardo, ni cómo reaccionaría Blanca. Pero por primera vez en mucho tiempo,
no se sentía completamente sola en su lucha. El pequeño objeto de plata en su bolsillo parecía pesar más que antes. Mientras tanto, en la mansión, Ricardo esperaba a Blanca en el despacho. El ambiente era gélido, la tensión casi se podía cortar con un cuchillo. Sabía que se avecinaba una confrontación monumental, una de esas que podrían romper su matrimonio para siempre. Mientras miraba por la ventana viendo la figura de Isabel alejarse por la calle, supo que no podía dar marcha atrás. Había abierto los ojos a una realidad que había elegido ignorar por comodidad, por evitar conflictos. Y ahora que había visto la verdad con sus propios ojos, no podía volver a cerrarlos. Su lealtad ya no estaba con la mujer que llevaba su apellido por conveniencia, sino con la que había demostrado una dignidad inquebrantable frente a la humillación más cruel. La batalla por el alma de esa casa estaba a punto de comenzar. Isabel llegó a su modesto apartamento y se sentó en el borde de su cama, sintiendo el agotamiento físico y emocional del día. El contraste con la opulencia de la mansión era brutal, pero allí, entre sus pocas pertenencias, se sentía segura. Abrió la mano y el brillo de la plata la consoló. Pensó en las últimas palabras de su madre. «Sé fuerte, mi niña. Tu bondad es tu mayor fortaleza». Siempre había intentado vivir según ese consejo, pero hoy había aprendido que la bondad no siempre basta. Blanca, por su parte, ya estaba moviendo sus hilos. Hizo una llamada a su abogado. «Garrido, necesito que prepares algo. Tenemos una empleada desleal que ha estado robando. Quiero presentar una denuncia inmediatamente. Que su nombre quede manchado para siempre». Ricardo sintió vibrar su teléfono. Era un mensaje de su director financiero. «Ricardo, hay rumores circulando en círculos empresariales. Un posible escándalo de robo en tu casa. ¿Está todo bien?» El ataque de Blanca había sido más rápido y más vil de lo que había imaginado. Se dio cuenta de la magnitud de la guerra en la que se había metido. No era solo una disputa doméstica. Era una batalla de poder, reputación y dinero, con consecuencias públicas. «No puedo fallar ahora», pensó, apretando el teléfono con una fuerza que le dejó los nudillos blancos. «No puedo dejar que ella gane con sus mentiras». Se levantó y caminó con paso decidido hacia la puerta del despacho. La conversación con Blanca ya no podía esperar ni un segundo más. Iba a enfrentarla, sin importar las consecuencias. Isabel no sabía nada de la tormenta que se estaba gestando, de las acusaciones que ya se movían en su contra. En la tranquilidad de su hogar, con unas pequeñas pinzas y una paciencia infinita, reparó con cuidado la cadena rota de su amuleto. Mientras lo hacía, sintió una nueva resolución crecer dentro de ella. Ya no se escondería en las sombras, ya no agacharía la cabeza ante las injusticias. El gesto de Ricardo le había devuelto algo que Blanca le había intentado arrebatar durante años: la creencia en su propio valor. Si tenía que luchar, lucharía. Por su trabajo, por su honor, por el futuro de su hermano pequeño. El miedo seguía ahí, agazapado en un rincón de su corazón, pero ahora estaba acompañado de algo mucho más poderoso: la determinación. Lo que nadie esperaba era que esa determinación estaba a punto de ser puesta a prueba. Al día siguiente, cuando Isabel intentó volver al trabajo para hablar con Ricardo, se encontró con una escena de humillación pública. En la entrada de la mansión, a la vista de todos los vecinos y transeúntes, Blanca había arrojado una caja de cartón. Dentro estaba su uniforme, rasgado y manchado, junto con sus pocas pertenencias personales. Ver sus cosas tiradas en el suelo como si fueran basura fue un golpe devastador. Las miradas de curiosidad y lástima de la gente la quemaban como fuego. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, un coche de lujo negro se detuvo a su lado. La ventanilla trasera bajó, y Ricardo la miró con una expresión seria y decidida. «Sube al coche, Isabel. Esto no se va a quedar así». Su voz era una promesa de acero. Isabel recogió su caja y subió, sintiendo que cruzaba un nuevo umbral. Blanca observaba la escena desde la ventana de su dormitorio, con el teléfono en la mano. Su abogado acababa de confirmar que la denuncia por robo había sido formalizada y filtrada a la prensa. Sonrió con suficiencia, sintiéndose victoriosa. «Ve a rescatarla, Ricardo. Solo te estás enredando más en mi telaraña». Creía tener todas las cartas, todo el poder. No sabía que el hombre que salía de su casa ya no era el marido complaciente que conocía. Era un hombre con una misión: hacer justicia.
¿A dónde vamos, señor?, preguntó Isabel en voz baja. Ricardo no la miró, mantuvo sus ojos fijos en la carretera. Vamos a ver a mi abogado. Al mío, no al de mi familia. Hizo una pausa. Blanca te ha acusado de robo, ha presentado una denuncia formal contra ti. Isabel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La acusación era tan absurda, tan maliciosa, que apenas podía procesarla. El mundo parecía desmoronarse bajo sus pies. ¿Cómo podría una simple empleada luchar contra el poder y el dinero de la familia Soler? Era una batalla perdida antes de empezar. Mírame, Isabel, dijo Ricardo, deteniendo el coche en una calle tranquila. Se giró hacia ella, y sus ojos transmitían una calma que la sorprendió en medio de su pánico. No voy a dejar que te haga esto, sé que eres inocente, y vamos a demostrarlo ante quien haga falta. Le ofreció un pañuelo. Solo entonces se dio cuenta de que estaba llorando en silencio, con lágrimas de impotencia rodando por sus mejillas. Confía en mí. No estás sola en esto. Sus palabras eran un ancla en medio de la tempestad. Aceptó el pañuelo, secándose las lágrimas. En ese momento, tomó una decisión. El abogado de Ricardo, Mateo Vega, lo recibió en su despacho con una expresión grave pero comprensiva. Escuchó el relato completo de Isabel con atención, sin interrumpirla, haciendo preguntas precisas de vez en cuando. Será difícil, admitió Mateo con total honestidad al final. La familia Soler tiene recursos ilimitados y pocos escrúpulos. El señor Garrido, su abogado, es conocido por jugar sucio. Van a intentar destruirte, Isabel. Van a buscar en tu pasado, en tu familia. Cualquier cosa, por pequeña que sea, que puedan usar en tu contra para desacreditarte. La advertencia era sombría y realista, pero Isabel ya no sentía pánico. La presencia de Ricardo a su lado, asintiendo con determinación a cada palabra, le daba una fuerza que no sabía que poseía. La batalla legal estaba por comenzar, y sería larga y despiadada. Haremos lo que sea necesario para ganar, afirmó Ricardo con una voz firme que no admitía réplica, dirigiéndose a su abogado. El dinero no es un problema, quiero el Comala, mejor equipo. Quiero que investiguen a Blanca, su pasado, sus finanzas, todo. Nadie humilla a una persona inocente de esta manera y se sale con la suya. No, mientras yo pueda evitarlo. Mateo Vega asintió lentamente, una pequeña sonrisa de admiración formándose en sus labios al ver la convicción de su cliente. Al salir del despacho, Isabel se sentía extrañamente tranquila, como la calma en el ojo del huracán. Tenía a Ricardo, un aliado poderoso, y tenía la verdad de su lado. Apretó la mano alrededor del amuleto en su cuello. Gracias, le dijo a Ricardo. Él simplemente asintió. Esto es solo el principio, Isabel. Prepárate. Los días que siguieron se convirtieron en una pesadilla burocrática y emocional. El despacho de Mateo Vega se transformó en el refugio de Isabel, un lugar donde su historia era escuchada y validada. Ricardo estaba siempre a su lado, una presencia sólida y constante que le daba fuerzas para no derrumbarse. Blanca ha movido sus fichas con rapidez, explicó Mateo en una de sus reuniones, mostrando una pila de recortes de periódicos sensacionalistas. Ha filtrado la historia a sus contactos en la prensa, te pintan como una trepadora, una empleada desleal. Cada titular era una puñalada en el corazón de Isabel. Veía su nombre, su rostro, arrastrado por el fango, y sentía una impotencia inmensa. ¿Cómo pueden imprimir estas mentiras?, susurró con la voz rota. Ricardo le puso una mano en el hombro. Lucharemos contra cada una de ellas, Isabel. No puedo creer que sea capaz de tanta maldad, pensó Isabel, mientras las palabras de los periódicos bailaban frente a sus ojos. Cada frase era un veneno que se filtraba en su mente, intentando hacerla dudar de sí misma. ¿Y si la gente la creía? ¿Y si su nombre quedaba manchado para siempre, impidiéndole volver a encontrar un trabajo digno? El miedo era un animal frío que se enroscaba en su estómago. Miró a Ricardo, cuyo rostro reflejaba una furia contenida. Él sentía una culpa terrible por haber permitido que Blanca entrara en sus vidas. Esto es mi culpa, dijo él en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Debí haberte protegido de ella desde el principio. Mateo intervino con su calma habitual. La culpa no nos ayudará ahora, la estrategia sí. Necesitamos pruebas, testimonios.
Algo que contrarreste esta campaña de difamación, continuó Mateo, con su tono profesional pero empático. El señor Garrido es un tiburón. Intentará enterrarnos en papeles y procedimientos para agotarnos. Buscará cualquier error en tu pasado, cualquier contradicción. Isabel tragó saliva. El miedo era un nudo en su garganta. Su vida había sido sencilla, honesta. No tenía nada que ocultar, pero sabía cómo las palabras podían ser torcidas. Mi madre, la madre de Ricardo, ella me conocía bien, dijo Isabel en un hilo de voz. Siempre me trató con mucho cariño. Escribía en un diario todos los días. Quizás ella escribió algo sobre mí. La mención de su madre hizo que una nueva luz se encendiera en los ojos de Ricardo. Era una posibilidad, un hilo de esperanza al que aferrarse en medio de la oscuridad que los envolvía. Los diarios, claro, exclamó Ricardo, como si despertara de un trance. Mi madre lo apuntaba todo. Sus pensamientos, sus alegrías, sus preocupaciones. Si alguien podía dar fe de tu carácter, era ella. La idea, que al principio parecía una posibilidad remota, empezó a cobrar fuerza en la pequeña sala del despacho. Se convirtió en un faro en medio de la tormenta. Es una excelente pista, afirmó Mateo, con un brillo de interés profesional en su mirada. Un testimonio póstumo de esa naturaleza tendría un peso emocional enorme en cualquier tribunal. Tenemos que encontrarlos, Ricardo. Podrían cambiar el rumbo de todo esto. De repente, la atmósfera de derrota se disipó, reemplazada por una energía renovada y por la urgencia de la misión. Ricardo se sintió como un intruso en su propia casa. La mansión, que antes era un hogar, ahora parecía un territorio enemigo, un campo de batalla silencioso. Blanca se movía por las estancias con una sonrisa helada, actuando como si nada hubiera pasado, como si la guerra que había declarado no existiera. Cariño, ¿no crees que estás llevando esto demasiado lejos?, le dijo una noche, con una falsa dulzura en la voz. Es solo una criada. Te estás exponiendo al ridículo por defender a una ladrona. Ricardo la miró, y por primera vez vio con total claridad el vacío que había detrás de su belleza. No es una criada, Blanca. Es una persona decente a la que has intentado destruir. Y no voy a permitirlo. Su firmeza la descolocó por un instante. Como quieras, Ricardo, siseó ella. Te advertí. ¿Por qué haces esto, Blanca? ¿Por qué tanto odio?, preguntó Ricardo, buscando una brizna de humanidad en ella. La pregunta pareció tomarla por sorpresa, y por un segundo, su máscara de frialdad se la esquebrajó, revelando una profunda inseguridad. Porque me mira como si yo no mereciera nada de esto, como si ella fuera mejor que yo, confesó en un susurro cargado de veneno. En esta casa el que no tiene poder, es aplastado, y yo no pienso ser aplastada por nadie, menos por ella. Era una confesión escalofriante, la lógica retorcida de una persona que solo entendía el mundo en términos de dominación y sumisión. Ricardo comprendió en ese instante que su matrimonio no solo estaba roto, sino que probablemente nunca había sido real. Estaba casado con una extraña. Al día siguiente, Ricardo fue a la biblioteca de la mansión, un lugar que su madre adoraba. El olor a libros viejos y a madera encerada le trajo una oleada de recuerdos nostálgicos. Buscó en el escritorio antiguo de su madre, abriendo cajones que llevaban años cerrados. El polvo se levantaba con cada movimiento, como si estuviera despertando fantasmas del pasado. Cada objeto que encontraba, una pluma, un viejo sello, le recordaba la elegancia y la bondad de su madre. Tienen que estar aquí, pensó con desesperación. Por favor, mamá, ayúdame. Se sentía como un arqueólogo desenterrando los secretos de su propia familia. Y allí, en el fondo de uno de los cajones más profundos, encontró lo que buscaba. Una colección de diarios encuadernados en cuero, con la caligrafía elegante de su madre en la portada. He encontrado los diarios, le dijo a Isabel por teléfono, su voz temblando ligeramente por la emoción contenida. Voy para el despacho de Mateo, nos vemos allí. La emoción en su voz era palpable. Podían ser la clave para todo. La voz de su madre, hablando desde el pasado para hacer justicia en el presente. Isabel sintió un aleteo de esperanza en el pecho, el primero en muchos días. Se vistió rápidamente, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y expectación. ¿Y si los diarios no decían nada? O peor, ¿y si decían algo que pudiera ser malinterpretado? Tengo que ser valiente, se dijo a sí misma, mirándose al espejo.
por la memoria de doña Elena, y por mí. Quizás no todo estaba perdido. La verdad estaba allí, esperando ser leída en esas páginas olvidadas. Se reunieron en una pequeña sala del despacho de Mateo, lejos de oídos indiscretos. Ricardo colocó los diarios sobre la mesa con una reverencia casi sagrada. El cuero crujió suavemente cuando abrieron el primero, correspondiente al año en que Isabel había empezado a trabajar en la casa. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre el jardín, sobre libros y sobre la soledad que sentía su madre, y entonces apareció el nombre de Isabel. Hoy ha comenzado una nueva chica, Isabel. Tiene una mirada dulce y unas manos trabajadoras. Hay algo en ella que me transmite una gran paz. Mientras Ricardo leía en voz alta, Isabel sentía que las lágrimas le quemaban los ojos. Escuchar esas palabras era como recibir un abrazo cálido de la mujer que tanto había querido y respetado. Eran un bálsamo para su alma. Siguieron leyendo, pasando las páginas con cuidado, como si fueran reliquias. Diario tras diario, el testimonio de la madre de Ricardo pintaba un retrato de Isabel lleno de bondad y lealtad inquebrantable. Isabel me ha leído esta tarde. Su voz es tan suave, me ha recordado a cuando yo era niña. Leía Ricardo, su propia voz quebrándose. Le he contado mis penas y me ha escuchado en silencio, sin juzgar. Es un tesoro. En otra entrada, hablaba de la honestidad de Isabel. Dejé mi anillo de compromiso en el baño por error. Estaba desesperada. Isabel lo encontró y me lo devolvió al instante. Hay pocas personas tan íntegras en este mundo. Cada palabra era una bala contra las mentiras de Blanca. Eran la prueba que necesitaban desesperadamente. La verdad, escrita con la tinta de una mujer que ya no estaba. Lo tenemos, Isabel, dijo Ricardo con la voz rota por la emoción, levantando la vista del diario. Isabel no pudo responder, solo asintió mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de gratitud. Durante semanas, la habían llamado ladrona, mentirosa, traidora. Pero esas páginas olvidadas le devolvían su identidad, su honor. Siempre la quise mucho, susurró Isabel. Era como una segunda madre para mí. Mateo, que había estado escuchando en silencio, tomó uno de los diarios con cuidado. Esto es excelente, afirmó, su tono profesional teñido de una emoción genuina. Es un testimonio de carácter de un valor incalculable. Demuestra un historial de confianza y afecto que desmonta por completo la acusación de robo. Garrido no podrá refutar esto fácilmente. Pero mientras seguían leyendo, encontraron algo más. Una entrada de hacía unos pocos años, poco después de que Ricardo se casara con Blanca, los dejó helados. Blanca no me gusta. Hay algo en su sonrisa que no es sincero. Trata al servicio con un desprecio velado, sobre todo a la pobre Isabel. He intentado hablar con Ricardo, pero está ciego de amor. Ojalá se dé cuenta a tiempo. La revelación dejó a Ricardo sin aliento. Su madre lo había visto todo. Había visto la verdad desde el principio y él no la había escuchado. La culpa lo golpeó con la fuerza de un ciclón, dejándolo sin aire. Era como si su madre le estuviera hablando directamente, advirtiéndole desde el más allá. Y él, en su momento, había ignorado su sabiduría, deslumbrado por una belleza superficial que ocultaba un alma podrida. El peso de su error era casi insoportable. ¿Cómo pude ser tan ciego?, se lamentó Ricardo, pasándose las manos por el pelo con desesperación. Mi madre intentó advertirme y yo no le hice caso. Estaba tan deslumbrado por la belleza de Blanca, por esta sofisticación, que no vi la oscuridad que llevaba dentro. Isabel le puso una mano en el brazo, un gesto instintivo de consuelo que trascendía sus roles. No se culpe, señor. El amor a veces nos impide ver con claridad. Todos cometemos errores. Sus palabras, llenas de una compasión que él sentía no merecer en absoluto, lo conmovieron profundamente. En ese momento, la barrera entre jefe y empleada se desvaneció por completo. Eran solo dos personas, unidas por el dolor y por la búsqueda de justicia. Gracias, Isabel, dijo él en un susurro. La conexión entre ellos se hacía más fuerte. Hay una última cosa, dijo Mateo, señalando una de las últimas entradas del diario, escrita pocas semanas antes de la muerte de la madre de Ricardo. Su tono se había vuelto aún más serio. Mi única tranquilidad es saber que Elvira sigue cerca.
ella siempre ha sido mi confidente, la única que ve a las personas como realmente son. Le he pedido que vigile a Ricardo, que no lo deje solo. Conoce a Blanc, desde que era una niña y sabe de lo que es capaz. ¿Elvira?, preguntó Ricardo, frunciendo el ceño. El nombre le sonaba familiar, un eco lejano de su infancia que no lograba ubicar. Elvira era mi niñera, recordó de repente. Se retiró hace muchos años. Vive en un pueblo a las afueras de Madrid. No la he visto en más de una década. Mateo sonrió. Pues parece que tenemos un nuevo testigo clave. Una persona que conoce a Blanca desde su juventud, continuó el abogado, con la emoción de un estratega que encuentra la pieza ganadora. Tenemos que encontrarla. Ella podría ser la pieza que nos falta para ganar este caso. Su testimonio, sumado a los diarios, sería demoledor. La búsqueda de Elvira se convirtió en la siguiente misión, una carrera contra el tiempo. Ricardo movilizó sus recursos y, en menos de un día, localizaron su dirección en un pequeño y tranquilo pueblo de la sierra. Iré yo solo a hablar con ella primero, decidió Ricardo. No quiero que se sienta presionada. La conozco desde que nací, confiará en mí. Isabel asintió, aunque una parte de ella deseaba acompañarlo. Sentía que su destino estaba ahora en manos de una mujer a la que ni siquiera conocía. Querría ayudar. Mientras tanto, Blanca no se quedaba de brazos cruzados. Sentía que estaba perdiendo el control sobre Ricardo, y eso la aterraba. Su red de espías dentro del servicio doméstico le informó de las visitas de Ricardo al despacho de abogados, de su búsqueda desesperada. La rabia la consumía. Decidió pasar a una nueva fase de su plan, la humillación personal, directa y cruel. Con la excusa de que necesitaban hablar sobre los detalles del proceso de divorcio, citó a Isabel en una cafetería del centro de Madrid, a través de su abogado. Isabel, aconsejada por Mateo, aceptó la reunión, aunque el corazón le latía con fuerza. No vayas sola, le advirtió Ricardo por teléfono. Iré contigo. No me sentaré en la mesa, pero estaré cerca por si me necesitas. La protección que él le ofrecía era un salvavidas. Sabía que enfrentarse a Blanca cara a cara sería una de las pruebas más duras hasta el momento. Pero tenía que hacerlo. Tenía que demostrarle que ya no tenía miedo. O al menos, fingir que no lo tenía. No dejaré que me vea temblar, pensó mientras se preparaba. No le daré esa satisfacción. Isabel llegó a la cafetería, un lugar elegante y concurrido. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las tazas de porcelana parecían pertenecer a otro mundo. Blanca ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, con un aire de superioridad insultante. Llevaba un vestido caro y unas gafas de sol que no se quitó. Siéntate, dijo, sin siquiera mirarla, como si le diera una orden a un perro. Isabel respiró hondo y se sentó, con la espalda recta y la barbilla alta. No tenemos nada de qué hablar, señora Soler, dijo Isabel, con una voz más firme de lo que se sentía por dentro. Mi abogado se comunicará con el suyo para cualquier asunto legal. Blanca soltó una risa fría y despectiva, una risa que atrajo algunas miradas curiosas. Oh, ahora tienes un abogado, qué adorable. Escúchame bien, estúpida. Vas a retirar esa ridícula contrademanda y a desaparecer de nuestras vidas. Acepta el cargo de robo y te daré algo de dinero para que empieces de nuevo en otro lugar, lejos, muy lejos de aquí. La oferta era tan insultante, tan llena de un desprecio absoluto, que a Isabel se le revolvió el estómago. Era una tentativa de comprar su silencio, de borrarla del mapa como si nunca hubiera existido. Pero ya no era la misma mujer asustada. No voy a aceptar nada, replicó Isabel mirándola directamente a los ojos, por encima de sus gafas de sol. No he robado nada, y no voy a permitir que destruya mi vida con sus mentiras. La calma de Isabel enfureció a Blanca, su rostro se contrajo en una mueca de odio puro, se inclinó sobre la mesa, bajando la voz a un siseo venenoso, para que solo Isabel pudiera oírla. Escúchame, basura, tu lugar está bajo mis pies, no en mi mansión. Eres polvo, y al polvo volverás cuando acabe contigo. Te destruiré a ti, a tu familia, a cualquiera que se atreva a ayudarte. Te hundiré tanto que desearás no haber nacido. La maldad en sus palabras era tan tangible, que casi le cortó la respiración a Isabel. Algo estaba a punto de romperse. Pero no era ella. Isabel se levantó de la mesa,
temblando de rabia e indignación contenidas. Ha terminado de hablar, dijo con una dignidad que no sabía que poseía. No tengo nada más que escuchar de usted. Se dio la vuelta para marcharse, con la intención de salir de allí antes de derrumbarse. Pero Blanca no había terminado. Su plan siempre había sido público. Agarró una copa de agua de la mesa y se la arrojó a la cara, salpicándola por completo. El agua fría fue un shock, pero el J3A colectivo de la gente en las mesas de alrededor fue mucho peor. La humillación ahora era pública, exactamente como Blanca la había planeado. Se sintió desnuda, expuesta, juzgada por docenas de ojos desconocidos. El murmullo se convirtió en un silencio tenso mientras todos esperaban la siguiente escena de aquel drama. Blanca se levantó, adoptando una expresión de falsa víctima, con los ojos muy abiertos y la mano en el pecho. «Miren a esta mujer, me está amenazando. Quiere agredirme, socorro», gritó, atrayendo la atención de todo el local, incluyendo la de los camareros que se acercaron con cautela. Era una actuación calculada para pintarla a ella como la agredida y a Isabel como la atacante violenta. En ese instante Ricardo, que lo había visto todo desde la barra, se acercó a grandes zancadas. Su rostro era una máscara de furia helada. Se interpuso entre las dos mujeres, protegiendo a Isabel con su cuerpo, dándole la espalda a Blanca de una forma que era un insulto en sí mismo. Su mirada hacia la mujer que todavía era su esposa era de puro hielo, de una decepción tan profunda. «Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final». «Se acabó, Blanca. Has cruzado la última línea», dijo Ricardo, con una voz tan baja y amenazante que silenció a los curiosos que se habían acercado. Tomó a Isabel del brazo con una delicadeza que contrastaba con la furia de su rostro. «Vámonos de aquí». La sacó de la cafetería, dejando a Blanca sola en medio del caos que había creado, con la cara descompuesta por la rabia de haber sido desafiada públicamente. Afuera en la calle, el aire fresco golpeó el rostro mojado de Isabel, y no pudo contener más las lágrimas. No eran de tristeza, sino de rabia y frustración. Ricardo la abrazó, un gesto protector y reconfortante que la ancló a la realidad. «Ya está, ya pasó», le susurró. «Todo el mundo ha visto quién es ella en realidad. Esto nos ayudará. Has sido muy valiente». La humillación se había vuelto contra la humilladora. Varios clientes de la cafetería habían grabado la escena con sus teléfonos móviles, y Ricardo sabía que esas imágenes no tardarían en circular. La máscara de víctima de Blanca se había hecho añicos. «Lo grabé todo, señor», le dijo un joven al salir mostrándole el vídeo en su teléfono. «Esa mujer está loca». Ricardo le dio las gracias, su mente ya trabajando en cómo usar esa nueva prueba. Llevó a Isabel a su coche, asegurándose de que estuviera bien. «No debí dejar que fueras», dijo él, lleno de remordimiento. «No es su culpa», respondió Isabel secándose las lágrimas. «Tenía que enfrentarme a ella. Ahora sé que puedo hacerlo. Ya no le tengo miedo». Y al decirlo se dio cuenta de que era verdad. Ricardo condujo hasta su pueblo natal al día siguiente. El viaje le sirvió para aclarar sus ideas, para recordar quién era antes de Blanca. La casa de Elvira era pequeña y acogedora, con un jardín lleno de geranios y rosales. La mujer que le abrió la puerta era mayor, con el pelo completamente blanco, y unos ojos amables que lo reconocieron al instante. «Ricardito». «¡Qué sorpresa tan grande!», exclamó, abrazándolo con un cariño genuino que lo transportó a su infancia. Pasaron la tarde hablando, recordando viejos tiempos mientras tomaban un café. Ricardo le contó todo lo que había pasado, la situación de Isabel, las mentiras de Blanca, los diarios de su madre. Elvira escuchaba en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Esa niña, Blanca, nunca fue buena», dijo finalmente, con un suspiro cansado. «Siempre tuvo un corazón envidioso y cruel», continuó la anciana, su mirada perdida en los recuerdos. «Disfrutaba haciendo daño a los demás, incluso de pequeña. Yo lo vi. Tu madre también lo vio. Tenía una forma de mentir, de torcer la realidad, que asustaba. Una vez, en el parque, empujó a otro niño del columpio, y le echó la culpa a su propio hermano. Y todos la creyeron, porque era muy guapa y sabía llorar cuando quería». Sus palabras confirmaban todo lo que habían leído en los diarios, añadiendo detalles escalofriantes. Elvira era el testigo que necesitaban, la memoria viva que podía desenmascarar a Blanca de una vez por todas.
La historia de crueldad de Blanca no era reciente, venía de muy lejos. Y por fin, alguien estaba dispuesto a contarla. Elvira, necesito tu ayuda, le pidió Ricardo directamente mirándola a los ojos. Necesito que testifiques en el juicio, que cuentes la verdad sobre Blanca. Sé que te pido mucho, sé que te expones a su ira, al poder de su familia. Son gente poderosa y vengativa. La anciana miró por la ventana, hacia su tranquilo jardín, el único mundo que conocía. El miedo era visible en su rostro. Era una mujer sencilla, que solo quería vivir sus últimos años en paz. Enfrentarse a la poderosa familia Soler era una perspectiva aterradora. No lo sé, Ricardito. Soy vieja, no tengo fuerzas para estas batallas. Ellos podrían quitarme todo lo que tengo, esta casita. Su voz se apagó, llena de una angustia comprensible. Ricardo sintió una punzada de culpa por ponerla en esa posición. No te pasará nada, Elvira. Te doy mi palabra, aseguró Ricardo, con toda la convicción de la que era capaz. Yo te protegeré. Mis abogados se encargarán de todo. No dejaré que nadie te haga daño. Pondré todos mis recursos a tu disposición. Vio la duda en sus ojos, la lucha interna entre el miedo y el deber. No te lo pido por mí. Te lo pido por la memoria de mi madre. Ella confiaba en ti. Y te lo pido por Isabel, una mujer inocente cuya vida está siendo destrozada por una mentira. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Tú siempre me enseñaste a hacer lo correcto, Elvira. A ser valiente, sin importar el precio. La mención de su madre y de la moral que le había inculcado pareció tocar la fibra sensible. Unos días después, fue Isabel quien visitó a Elvira. Ricardo pensó que quizás la conexión entre dos mujeres de origen humilde podría terminar de convencerla. Isabel no fue a pedirle nada. Simplemente se sentó con ella en el porche, le habló de su familia, de sus sueños, de lo mucho que había querido a la madre de Ricardo. No mencionó a Blanca ni una sola vez. Habló con una sinceridad y una sencillez que desarmaron a Elvira. La anciana la escuchaba, asintiendo de vez en cuando, estudiando su rostro, su mirada limpia y honesta. Vio en Isabel la misma bondad y la misma integridad que había visto en la madre de Ricardo. Y comprendió que no podía quedarse de brazos cruzados mientras una injusticia tan grande se cometía. La decencia tenía que prevalecer. Lo haré, dijo de repente Elvira, interrumpiendo a Isabel a media frase. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban con una nueva determinación. Testificaré. Por tu madre, Ricardito, que era una santa. Y por ti, muchacha, que no mereces esto. Ya es hora de que alguien le pare los pies a Blanca Soler. Ya es hora de que la verdad salga a la luz. El alivio fue tan inmenso, que a Isabel se le llenaron los ojos de lágrimas. Abrazó a la anciana con una gratitud que no podía expresar con palabras. Tenían su testigo. Tenían la verdad de su lado. El juicio estaba cada vez más cerca y el miedo seguía presente, pero ahora estaba acompañado de una sólida esperanza. La balanza de la justicia por fin parecía inclinarse a su favor. Gracias, Elvira. Nunca podré pagarle lo que está haciendo por mí, dijo Isabel, con la voz entrecortada por la emoción. Elvira le dio unas palmaditas en la espalda. No hay nada que pagar, hija. La justicia no tiene precio. Hay momentos en la vida en los que una tiene que elegir entre lo fácil y lo correcto, y yo elijo lo correcto. Con esa nueva alianza forjada, el equipo estaba completo. Ricardo, Isabel, Mateo, y ahora Elvira. Juntos, se enfrentarían a la maquinaria de poder y mentiras de la familia Soler. El enfrentamiento final era inevitable, y prometía ser devastador. Pero ahora, por primera vez, sentían que tenían una oportunidad real de ganar. No solo de ganar un juicio, sino de restaurar un honor perdido y hacer justicia. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto, Isabel?, le preguntó Ricardo una tarde mientras paseaban por el Parque del Retiro. El juicio estaba a solo una semana de distancia, y la tensión era casi insoportable. La prensa no dejaba de publicar artículos venenosos, y los abogados de Blanca no paraban de presentar mociones para retrasar y complicar el proceso. Podríamos llegar a un acuerdo. Podrías aceptar una compensación económica y empezar de nuevo en otro sitio. Nadie te culparía. Lo decía porque se preocupaba por ella, porque veía el peaje que esta lucha estaba cobrando en su ánimo. Quería ofrecerle una salida, una vía de escape de todo ese dolor. Pero al mirarla,
vio en sus ojos una fuerza que no había visto antes. Una determinación forjada en el fuego de la injusticia. No, señor Ricardo, respondió ella con una calma sorprendente. Ya no se trata solo de mí, se trata de todas las personas que, como yo, son tratadas como si no tuvieran valor, como si fueran invisibles. Si me rindo ahora, es como si les dijera que no vale la pena luchar. Y sí vale la pena. Hizo una pausa, mirando el estanque, donde los patos nadaban tranquilamente. Blanca me quitó mi trabajo, intentó quitarme mi dignidad. No voy a dejar que también me quite mi voz, lucharé hasta el final. Ricardo la miró con una admiración que ya no podía ocultar. La mujer que tenía delante ya no era la empleada asustada que se encogía en el salón, era una luchadora. Entonces lucharemos hasta el final. Juntos, dijo él, y esta vez, el juntos tenía un significado mucho más profundo. En uno de los encuentros preparatorios con Mateo, el abogado de Blanca, el señor Garrido, solicitó una reunión. Fue un intento claro de intimidación. En la sala de juntas, Garrido, un hombre de sonrisa, resbaladiza, y ojos fríos, se dirigió directamente a Isabel. Señorita, permítame serle franco, sabe tan bien como yo que no tiene ninguna posibilidad. Podemos alargar esto durante años. Podemos apelar, recurrir. Su vida se convertirá en un infierno judicial. ¿Es eso lo que quiere? Su tono era una mezcla de falsa condescendencia y amenaza velada. Isabel sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. Lo único que quiero es que se sepa la verdad, señor Garrido, respondió con una voz clara y firme que sorprendió al abogado. No esperaba esa resistencia. La verdad es un concepto muy relativo en un tribunal, créame, continuó Garrido, sin perder la sonrisa. Tenemos testigos que la vieron actuar de forma sospechosa. Tenemos registros que no la dejan en muy buen lugar. Le ofrezco una última oportunidad, una suma generosa, un nuevo comienzo, piénselo. Ricardo, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó. Su altura y su presencia imponente llenaron la sala. La única oferta que vamos a considerar, Garrido, es una disculpa pública completa de su clienta, y la retirada de todos los cargos falsos. Y eso es solo para empezar. Nos veremos en el tribunal. La contundencia de Ricardo zanjó la reunión. Garrido recogió sus papeles, su sonrisa había desaparecido. Como quieran, se arrepentirán de esto, dijo antes de salir. La víspera del juicio, la ansiedad de Isabel era un monstruo que amenazaba con devorarla. Apenas podía comer o dormir. Daba vueltas por su pequeño apartamento, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. ¿Y si no me creen? ¿Y si Elvira se asusta en el último momento? ¿Y si todo sale mal? Pensó, una y otra vez. La duda era su peor enemigo, más temible incluso que Blanca. En medio de su desesperación, su mirada se posó en el medallón que descansaba sobre su mesita de noche. Lo tomó en sus manos. El metal familiar y desgastado le transmitió una extraña sensación de calma. Era el legado de su madre, un símbolo de amor y resistencia. Pensó en ella, en su fuerza silenciosa, en cómo había enfrentado tantas dificultades, sin perder nunca la bondad. Tengo que ser fuerte, por ella, se dijo a sí misma. Poco después, alguien llamó a la puerta. Era Ricardo. Llevaba una pequeña caja en las manos. Sé que estás nerviosa, dijo con una sonrisa amable. Te he traído algo. Isabel abrió la caja. Dentro, había una cadena de plata nueva y delicada. Para que puedas volver a llevarlo, dijo él, señalando con la cabeza el amuleto que ella sostenía en la mano. Tu madre querría que lo llevaras con orgullo mañana. El gesto fue tan considerado, tan íntimo, que a Isabel se le llenaron los ojos de lágrimas. Él la ayudó a pasar la cadena por la pequeña argolla, y se lo abrochó alrededor del cuello. Sus dedos rozaron su piel, un contacto fugaz que envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Gracias, susurró. Ahora me siento más fuerte. Lista para la batalla, añadió él. El día del juicio llegó. El Tribunal de Justicia de Madrid era un edificio imponente y solemne que hacía que Isabel se sintiera pequeña e insignificante. La sala estaba llena de periodistas, sus cámaras y miradas curiosas la seguían a cada paso. Se sentó junto a Mateo con Ricardo justo detrás de ella, una presencia tranquilizadora en su espalda. Al otro lado de la sala, Blanca estaba sentada con su equipo de abogados, luciendo un traje impecable y una expresión de fría confianza. Intercambiaron una mirada fugaz,
Y en los ojos de Blanca, Isabel vio un odio tan profundo que le heló la sangre. «No tengas miedo», le susurró Ricardo. «La verdad está de nuestro lado». Isabel respiró hondo, se tocó el amuleto sobre el pecho, y se preparó para la batalla de su vida. El juez entró en la sala y se hizo el silencio. El abogado de Blanca, el señor Garrido, comenzó su declaración de apertura con un discurso florido y dramático. Pintó a su clienta como una víctima, una esposa generosa y confiada que había sido traicionada por una empleada ambiciosa y desagradecida. Describió a Isabel como una persona manipuladora que se había ganado la confianza de la familia para luego robarles. Cada palabra era una mentira calculada, diseñada para envenenar la mente del jurado y del público. Isabel escuchaba, sintiendo cómo la rabia y la impotencia crecían en su interior. Apretó los puños bajo la mesa, obligándose a permanecer en calma, a no mostrar ninguna emoción. «Mantén la calma, Isabel, es su estrategia». «Intenta provocarte», le susurró Mateo sin mirarla. «Nuestro turno llegará pronto». Tenía que confiar en él. El primer testigo de la acusación fue otra empleada de la mansión, una mujer joven y asustada llamada Lidia. Garrido la guió a través de un interrogatorio cuidadosamente preparado. «¿Vio usted a la señorita Isabel merodeando cerca de la caja fuerte de la señora Soler en varias ocasiones?», preguntó. Lidia, con la mirada baja, asintió débilmente. «Sí». «¿Y notó si llevaba un estilo de vida que parecía estar por encima de sus posibilidades?». «Ropa nueva, pequeños lujos», continuó el abogado. «A veces». «Sí», murmuró la joven. Isabel la miraba con una mezcla de pena y decepción. Sabía que Lidia estaba mintiendo. Probablemente Blanca la había amenazado o sobornado. «No puedo odiarla», pensó Isabel. «Solo está intentando sobrevivir, como yo». Pero su falso testimonio estaba haciendo un daño terrible. Cuando llegó el turno de Mateo para interrogar a Lidia, su enfoque fue completamente diferente. No fue agresivo, sino amable y comprensivo. «Señorita Lidia, ¿tiene usted familia, hijos?», preguntó suavemente. La joven asintió, visiblemente nerviosa. «¿Y su trabajo en la mansión Soler es importante para mantener a su familia?». «Sí, señor, mucho. Es lo único que tengo», respondió ella en un hilo de voz. Mateo hizo una pausa, dejando que el peso de esa admisión flotara en el aire de la sala. Dejó que el jurado conectara los puntos por sí mismo. «No tengo más preguntas, señoría». La estrategia fue brillante. Sin acusarla directamente de mentir, había sembrado la duda en la mente de todos. Había sugerido una razón por la que una persona podría verse obligada a mentir: el miedo a perder su sustento. Luego llegó el turno de Blanca de subir al estrado. Se presentó como una mujer afligida y traicionada, llorando lágrimas de cocodrilo mientras contaba su versión de los hechos. Habló de cómo había acogido a Isabel, tratándola casi como a una hermana, solo para ser apuñalada por la espalda. Su actuación fue magistral, digna de una actriz de teatro. Logró despertar la simpatía de una parte del público y de la prensa. «Yo solo quería ayudarla, y ella me robó. No solo joyas, sino mi confianza, mi sensación de seguridad en mi propia casa». Isabel la escuchaba, asombrada por su capacidad para mentir con tanta convicción. «¿Cómo puede alguien ser tan falso?», se preguntó internamente, sintiendo una mezcla de asco y fascinación por la maldad pura que estaba presenciando. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. El interrogatorio de Mateo a Blanca fue metódico y preciso. Comenzó con preguntas sencillas sobre su vida, su matrimonio, su relación con la madre de Ricardo. Blanca respondía con confianza, a veces con un toque de arrogancia. Pero poco a poco, Mateo comenzó a acercarla. «Señora Soler, ¿es cierto que usted tuvo un altercado con la señorita Isabel el día en que fue despedida?». «No fue un altercado», respondió ella con desdén. «Fue la confrontación final. Descubrí el robo y le pedí que se fuera». «Entonces, ¿niega haberla agredido físicamente? ¿Niega haber intentado arrancarle un collar del cuello?». Blanca soltó una risa nerviosa. «Eso es absurdo. Jamás haría algo así. Es un invento desesperado de una ladrona para desviar la atención». Su negación fue rotunda, absoluta. Pero era la mentira que Mateo estaba esperando.
Señoría, me gustaría presentar como prueba el diario personal de la difunta madre de mi cliente, la señora Elena de la Vega, anunció Mateo. Garrido se puso en pie de un salto, protestando enérgicamente, pero el juez, tras examinar los documentos, permitió que se leyeran algunos fragmentos relevantes. Mateo leyó en voz alta las entradas que describían la bondad y la honestidad de Isabel, y luego la que revelaba las sospechas de la madre de Ricardo sobre Blanca. Trata al servicio con un desprecio velado. Ojalá Ricardo se dé cuenta a tiempo. La voz de Mateo resonó en el silencio de la sala. La cara de Blanca se puso pálida como el papel. Por primera vez, su compostura se rompió. Las palabras de una muerta la estaban acusa, NDO desde la tumba, era un golpe devastador para su credibilidad. Y ahora, señoría, llamamos a nuestro próximo testigo. La señora Elvira Ramos, anunció Mateo. Cuando Elvira entró en la sala, con su paso lento pero firme, un murmullo recorrió el público. Blanca la miró como si hubiera visto un fantasma, su rostro una máscara de puro pánico. La anciana se sentó en el estrado y juró decir la verdad con una voz clara y serena. Mateo la guió con preguntas amables pidiéndole que contara lo que sabía sobre el carácter de Blanca. Conozco a Blanca desde que era una niña, comenzó Elvira. Siempre fue difícil. Cruel con los otros niños, manipuladora. Disfrutaba haciendo daño. Recuerdo una vez que le rompió la muñeca favorita a otra niña solo porque la envidiaba. Y luego culpó a su hermano pequeño. La sala escuchaba con una atención fascinada. Elvira continuó. Su testimonio era una demolición lenta y metódica de la imagen de víctima que Blanca había construido. Contó anécdotas de su adolescencia, de sus mentiras, de su desprecio por cualquiera que no considerara de su clase. Elena, la madre de Ricardo, lo sabía. Estaba muy preocupada por su hijo. Me dijo, poco antes de morir, que Blanca era como una hermosa manzana podrida por dentro. Tenía miedo de lo que sería capaz de hacer. Al escuchar esas palabras, Blanca no pudo contenerse más. Miente, es una vieja senil y mentirosa. Probablemente le han pagado para que diga estas cosas, gritó, poniéndose en pie, con el rostro descompuesto por la rabia. El juez golpeó la mesa con su mazo. Silencio, señora Soler, un exabrupto más y la haré desalojar de la sala. La explosión de ira de Blanca fue su error final. El mazo del juez resonó en la sala como un disparo, un sonido seco que cortó el aire cargado. La cara de Blanca Soler era una máscara de incredulidad y furia, perfecta compostura hecha añicos por su propio arrebato. Se dejó caer en su asiento temblando mientras su abogado, el señor Garrido, le susurraba con urgencia. El jurado la observaba con una fría evaluación. La grieta en su fachada era evidente. Ha caído en la trampa, pensó Mateo Vega con calma. Garrido intentó recuperar el control. Señoría, ruego que disculpe el estado emocional de mi clienta. Propongo un breve receso. Pero Mateo se puso en pie. Protesto, señoría. La defensa ha tenido tiempo de sobra. El jurado ha visto con claridad el temperamento de la señora Soler. Ahora nos gustaría llamar a nuestro último testigo al estrado. Llamamos a Isabel García. Isabel sintió que todas las miradas se clavaban en ella mientras caminaba hacia el estrado. Cada paso era pesado, cada respiración un esfuerzo. No mires a nadie. Solo di la verdad, se repetía en su mente como un mantra. Se sentó y juró decir la verdad con una voz sorprendentemente firme. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Ricardo, quien le dio un casi imperceptible asentimiento de apoyo. Mateo comenzó su interrogatorio con preguntas suaves, permitiendo que Isabel se sintiera cómoda. Su relato sobre sus años de trabajo y su cariño por la señora Elena era sencillo y honesto, un contraste brutal con la actuación de Blanca. Ella confiaba en mí, dijo Isabel con sencillez, y yo nunca habría traicionado esa confianza. Era una cuestión de honor. La palabra flotó en el aire, cargada de un significado profundo. Entonces llegó el turno del señor Garrido. Se acercó como un depredador. Señorita García, ¿no es cierto que usted sentía una profunda envidia hacia la señora Soler? Envidia de su belleza, de su riqueza. Isabel lo miró directamente. No, señor. Yo solo quería hacer mi trabajo. Garrido soltó una risita. ¿No es cierto que usted intentó seducir al señor de la Vega? La acusación fue tan sucia que Isabel sintió que le faltaba el aire. «Protesto», exclamó Mateo.
Esa pregunta es impertinente, NTE. El juez asintió. Se acepta la protesta. Pero el daño ya estaba hecho. Garrido continuó su ataque. ¿No es cierto que el señor de la Vega está pagando por su carísima defensa? ¿Un acto de generosidad? ¿O el pago por un favor? Era una humillación calculada, diseñada para hacerla parecer una cazafortunas. La respuesta de Isabel, cargada de una dignidad herida, descolocó a Garrido. Ricardo me está ayudando porque sabe que soy inocente, porque él vio lo que su mujer me hizo. Garrido se recuperó. ¿Así que el señor de la Vega lo vio todo? ¿O es solo su palabra contra la de una dama respetable? Se giró hacia el jurado, con un gesto teatral. ¿A quién van a creer? ¿A una mujer que lo tiene todo, o a una empleada descontenta con una historia fantástica? La lógica era perversa, pero efectiva. Isabel sintió una oleada de desesperanza. No puedo perder ahora, no así, pensó con angustia. Quizás la gente solo creería lo que quisiera creer. Algo estaba a punto de romperse. Mateo se levantó para el redirigir. Su calma era un bálsamo en la atmósfera crispada. Isabel, por favor, relate al tribunal lo que ocurrió el día que fue despedida, pidió Mateo. Isabel respiró hondo y recordó. Describió las palabras hirientes de Blanca, la humillación, el miedo. Me gritó que era una criada y que siempre lo sería. Luego describió el ataque. Vio el collar que yo llevaba, se abalanzó sobre mí y tiró de él. Me llamó ladrona. Quería arrancármelo. Me hizo daño. Su mano subió instintivamente hacia su cuello. ¿Podría describir ese collar?, preguntó Mateo suavemente. Es de plata. Antiguo. Tiene un pequeño grabado, una flor. No es valioso en dinero, pero para mí lo es todo. Su voz se quebró. ¿Y por qué es tan importante para usted? Fue el último regalo de mi madre. Me lo dio en el hospital, un día antes de morir. Me dijo que mientras lo llevara, ella estaría conmigo, protegiéndome. Señora Soler, dijo Mateo girándose hacia la defensa. Usted ha testificado que este incidente nunca ocurrió. Blanca asintió con rigidez. Es una mentira patética. Mateo se volvió al juez. Señoría, me gustaría llamar de nuevo al estrado al señor Ricardo de la Vega, solo para una pregunta. Ricardo subió, su expresión seria e impenetrable. Se sentó y miró directamente a su esposa con una decepción tan profunda que era un juicio en sí mismo. La tensión era insoportable. Mateo se acercó a Ricardo. Señor de la Vega, ¿estuvo usted presente durante este supuesto altercado? Sí lo estuve, respondió Ricardo con voz firme. Escuché los gritos de mi esposa. La vi humillar a Isabel. Y la vi abalanzarse sobre ella para arrancarle el collar. La confirmación fue rotunda, directa y dejó a Blanca sin aire. Garrido saltó. Protesto. Es la palabra de un marido resentido que toma partido por su nueva amante. El juez denegó la protesta con un gesto de impaciencia. Pero Mateo sabía que necesitaba algo irrefutable. Se acercó a la mesa y recogió una pequeña bolsa de pruebas. El momento de la verdad había llegado. Señor de la Vega, continuó Mateo, su voz resonando en el silencio. Usted es un experto en antigüedades, reconoció el grabado de esa pieza. Ricardo asintió lentamente. Al principio, me pareció familiar. Pero no fue hasta más tarde, al leer los diarios de mi madre, que comprendí su verdadero significado. No es solo una flor. Es el blasón de la familia de mi madre. Ese ** medallón ** fue un regalo que ella le hizo a su mejor amiga de la infancia. Esa mujer era la madre de Isabel. La revelación cayó en la sala como una bomba. Blanca se quedó sin aliento, su rostro pasando del pálido al blanco ceniza. Garrido la miró, completamente perdido. No tenían respuesta para esto. El objeto que Blanca había despreciado no era una baratija, era un vínculo, una prueba irrefutable de una conexión profunda y antigua entre las dos familias. Demostraba que Isabel no era una extraña, sino la heredera de un legado de afecto. La acusación de ladrona se volvió grotescamente absurda. La narrativa de Blanca se hizo añicos. Por tanto, concluyó Mateo dirigiéndose al jurado. Lo que la señora Soler atacó no fue solo a una empleada. Fue la memoria de la madre de su propio marido. Y lo hizo por envidia. No tengo más preguntas, señoría. El juez carraspeó, visiblemente afectado. Señor Garrido, ¿desea interrogar al testigo?
El abogado se levantó, pero parecía un hombre derrotado. Miró a su clienta, luego a los rostros impasibles del jurado. Sabía que todo estaba perdido. Agitó la cabeza con un gesto de resignación. No, señoría. La defensa no tiene más preguntas. La batalla había terminado. El jurado no tardó ni una hora en deliberar. Cuando volvieron, sus rostros eran serios. El portavoz se puso en pie. En el caso de Blanca Soler contra Isabel García, declaramos a la acusada Isabel García, no culpable de todos los cargos. Un suspiro de alivio colectivo recorrió la sala. Isabel cerró los ojos. Las lágrimas de pura liberación corriendo por sus mejillas. Ricardo le apretó el hombro con fuerza. Pero el veredicto aún no había terminado. En el caso de la contrademanda de Isabel García contra Blanca Soler, continuó el portavoz, declaramos a la acusada Blanca Soler culpable de los cargos de difamación con malicia y agresión. El golpe fue final. Blanca soltó un grito ahogado. La sentencia incluía una orden de alejamiento, una indemnización económica sustancial y una disculpa pública en varios periódicos de tirada nacional. La humillación para Blanca era total, pública e irreversible. Su mundo de apariencias, construido sobre cimientos de mentiras y crueldad, se había derrumbado a su alrededor. Había intentado destruir a Isabel, y en el proceso, se había destruido a sí misma. La justicia, aunque tardía, había sido implacable. El bien había triunfado sobre el mal. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. En cuanto el juez levantó la sesión, los periodistas se abalanzaron sobre ellos. Ricardo rodeó a Isabel con su brazo, protegiéndola, y la guió a través de la multitud. Salieron del tribunal, y el sol de Madrid les dio en la cara, un sol que parecía brillar más que nunca. El aire de la libertad era dulce, casi embriagador. Una vez dentro del coche, lejos del ruido, se quedaron en silencio. Se acabó, dijo él en voz baja. Se acabó de verdad. Isabel asintió, con el corazón lleno de una gratitud abrumadora. Lo miró, y vio a un hombre que había arriesgado su nombre y su fortuna por defenderla. La conexión entre ellos, forjada en la adversidad y sellada por la justicia, era ahora innegable. Una fuerza poderosa que cambiaría sus vidas para siempre. Gracias, susurró finalmente Isabel. Gracias por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. Ricardo le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con los de ella de una forma natural y reconfortante. No tienes que darme las gracias, Isabel. Tú me has abierto los ojos. Me has enseñado lo que significan la fuerza y la integridad. Soy yo el que está en deuda contigo. El contacto de su mano era cálido y firme, una promesa silenciosa de un nuevo comienzo. El juicio había terminado, pero su historia, la verdadera historia entre ellos dos, no había hecho más que empezar. Se miraron a los ojos, y en ese silencio compartido, encontraron el principio de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Un futuro basado en la verdad y el respeto. Lo que Blanca no sabía, mientras era escoltada por una puerta trasera, era que su caída no había hecho más que empezar. La noticia de su condena se extendió como la pólvora. Las invitaciones a eventos se cancelaron, las llamadas dejaron de ser devueltas, sus amigas le dieron la espalda, temerosas de que su escándalo las salpicara. El poder que tanto había valorado se desvaneció en cuestión de horas. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Isabel llegaba a su modesto apartamento. Sus vecinos la recibieron con aplausos y abrazos, felicitándola por su valentía. Entró en su casa, que de repente le pareció más luminosa. Se miró al espejo, y la mujer que le devolvió la mirada era más fuerte, más sabia. Sonrió. Su madre estaría orgullosa de ella. Ricardo la llamó esa misma noche. Su voz sonaba más ligera. He iniciado los trámites de divorcio, le dijo. Mi vida con Blanca ha terminado. Quiero empezar de nuevo, de una forma honesta. Isabel escuchaba, su corazón latiendo con una incipiente esperanza. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó ella. Hubo una pausa. Quería proponerte algo, Isabel. Quiero ayudarte a construir algo que perdure, que ayude a otras personas que estén pasando por lo que tú has pasado. Quiero que tu lucha sirva para algo más grande. La propuesta la dejó sin palabras. No sé qué decir. Es demasiado, balbuceó ella, abrumada por la emoción. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, intrigada y conmovida por su generosidad.
He estado pensando en crear una fundación, explicó Ricardo. Una fundación dedicada a ofrecer asesoramiento legal y apoyo a los empleados del hogar en situaciones de abuso laboral. Un lugar donde puedan acudir sin miedo, donde su voz sea escuchada. Y me gustaría que tú la dirigieras. Nadie mejor que tú para entender sus problemas, para luchar por sus derechos. La idea era tan audaz, que a Isabel le costaba creer que fuera real. Pasar de ser una víctima a ser una defensora. Usar su dolor para sanar a otros. Era una oportunidad única. Piénsalo, dijo Ricardo. Juntos podemos crear un cambio real. Colgaron, pero la conversación siguió resonando en la mente de Isabel. La propuesta era una misión. La decisión, en el fondo, ya estaba tomada. Al día siguiente, la disculpa pública de Blanca Soler estaba en primera página. Las palabras eran frías, pero la humillación era innegable. Su nombre, antes asociado al lujo, ahora estaba ligado a la mentira. Para Isabel, sin embargo, esa página era el símbolo de su victoria final. No la leyó con rencor, sino con una sensación de cierre. Esa parte de su vida había terminado. Un nuevo capítulo, lleno de promesas y de un propósito renovado, estaba a punto de comenzar. Y por primera vez, sentía que tenía el poder de escribirlo ella misma. La historia del juicio se convirtió en un símbolo nacional, inspirando un debate público sobre los derechos de un colectivo a menudo invisible. La lucha de una sola mujer había encendido una llama de cambio. Pocos meses después, se inauguró la Fundación Dignidad, con Isabel como su presidenta, y Ricardo como su benefactor. La sede era un lugar cálido y acogedor, un espacio seguro. Isabel se dedicó en cuerpo y alma a su nueva misión. Su empatía y experiencia la convirtieron en una defensora formidable. La fundación se convirtió en un referente, un símbolo de que la justicia era posible. Ricardo, por su parte, encontró un nuevo propósito. Se alejó de los círculos superficiales y dedicó sus recursos a la fundación. Trabajar codo con Isabel le permitió conocerla de una forma mucho más profunda. Admiraba su pasión y su compasión. Su relación profesional pronto dio paso a una amistad sólida, y con el tiempo, esa amistad floreció en un amor profundo. Un año después del juicio, Ricardo llevó a Isabel al Parque del Retiro. Se sentaron en un banco frente al lago, observando el atardecer. «Recuerdo que aquí te pregunté si querías rendirte», dijo Ricardo, «y tú me dijiste que lucharías hasta el final. Ese día, me di cuenta de que me había enamorado de ti». Isabel se giró para mirarlo, su corazón latiendo con fuerza. «Yo creo que empecé a enamorarme de ti el día que recogiste mi collar del suelo», confesó ella con una sonrisa. «Ese día vi al hombre que eras de verdad». Él le tomó la mano. «Isabel García, ¿quieres empezar un nuevo capítulo conmigo? Un capítulo basado en la igualdad, el respeto y la verdad». Isabel se inclinó y lo besó, un beso tierno y lleno de esperanza. El legado de su lucha perduró. La Fundación Dignidad creció, ayudando a miles de mujeres. El caso García contra Soler se estudiaba en las facultades de Derecho como un ejemplo de cómo la verdad puede prevalecer. El nombre de Isabel García se convirtió en sinónimo de resistencia. Blanca Soler, por su parte, desapareció de la vida pública. Se mudó al extranjero, buscando un lugar donde su nombre no fuera reconocido, pero descubrió que no podía huir de sí misma. Vivía rodeada de un lujo vacío, con la soledad y la amargura como sus únicas compañeras. A veces, recordaba el rostro de Isabel, no con odio, sino con envidia. Isabel tenía algo que ella nunca podría comprar, una paz interior, un propósito y el amor de un hombre bueno. ¿En qué piensas?, preguntó Ricardo, sacándola de sus recuerdos mientras estaban en el porche de su nueva casa, un lugar acogedor en el campo. Isabel sonrió, y se acurrucó a su lado. Pensaba en lo increíble que es la vida. A veces, tiene que romperse todo en 1000 pedazos para que podamos reconstruirlo de una forma mucho más hermosa. Ricardo la besó en la frente. «Y lo hemos reconstruido juntos», respondió él. Miraron las estrellas en silencio. Su vida no era perfecta, pero era real, y estaba llena de un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad. Juntos, habían demostrado que la bondad no es una debilidad, sino la fuerza más poderosa del universo.
capaz de sanar las heridas más profundas y de construir un futuro luminoso sobre las cenizas del pasado. El viaje de vuelta desde el tribunal se desarrolló en un silencio denso, cargado de emociones no expresadas. El sol entraba a raudales por las ventanillas del coche, pero Isabel apenas lo notaba, perdida en la inmensidad del alivio que la inundaba. Era una sensación tan abrumadora que casi dolía, como si un peso que había llevado durante años se hubiera desvanecido de repente. Ricardo conducía con una concentración tranquila, sus nudillos ya no estaban blancos sobre el volante. De vez en cuando, la miraba de reojo, como para asegurarse de que era real, de que ambos habían salido intactos de aquella tormenta. La ciudad pasaba a su lado, un borrón de edificios y gente, pero su mundo se había reducido al interior de aquel vehículo, un santuario de paz después de la guerra. «Se acabó, Isabel», dijo Ricardo finalmente, su voz rompiendo suavemente el silencio. «Realmente se acabó». Ella se giró para mirarlo, y en sus ojos vio el reflejo de su propio agotamiento y de una profunda y sincera alegría. Asintió, incapaz de formular una respuesta coherente. Las palabras parecían demasiado pequeñas para contener la magnitud de lo que sentía. Él detuvo el coche en una calle tranquila, bajo la sombra de unos árboles. Se volvió hacia ella y le tomó la mano. El contacto fue cálido y firme, un ancla en el mar de sus emociones. «Has sido la persona más valiente que he conocido en mi vida. Me has enseñado lo que es la verdadera fortaleza». «Usted me salvó», susurró ella. «No, Isabel», replicó él, con una seriedad que la conmovió. «Nos salvamos mutuamente. Tú me salvaste de mi propia ceguera». Mientras tanto, Blanca Soler abandonaba el tribunal por una puerta trasera, acosada por un enjambre de periodistas que ya no la trataban como a una celebridad sino como a una paria. Su rostro, antes un símbolo de elegancia, era ahora una máscara de rabia y humillación. Durante los días siguientes, experimentó la verdadera naturaleza de su mundo superficial. Las invitaciones a galas y eventos benéficos dejaron de llegar. Las llamadas a sus amigas no eran devueltas. Las puertas que antes se abrían con una simple sonrisa, ahora estaban cerradas a cal y canto. Descubrió que su poder no residía en ella misma, y no en el apellido de su marido, y en una reputación que ahora estaba hecha jirones. Su lujosa mansión se convirtió en una jaula de oro. Sus obras de arte, testigos mudos de su soledad. Isabel llegó a su pequeño apartamento, y por primera vez en meses, sintió que respiraba de verdad. Sus vecinos la recibieron en el portal con una pequeña ovación, con abrazos sinceros y palabras de ánimo. «Sabíamos que eras inocente, guapa», le gritó la señora del segundo. «Has demostrado que los humildes también tenemos voz». Entró en su casa, y el modesto espacio le pareció el palacio más hermoso del mundo. Ya no era un refugio contra la tormenta, sino el puerto desde el que zarpar hacia una nueva vida. Se miró en el espejo del pasillo y vio a una mujer diferente. Sus ojos ya no reflejaban miedo sino una calma profunda. «Mamá estaría tan orgullosa de ti», pensó, tocando el objeto de plata que descansaba sobre su pecho, un recordatorio constante de su origen y su lucha. Esa misma noche Ricardo la llamó. Su voz sonaba diferente, más ligera, liberada. «He iniciado formalmente los trámites de divorcio», le informó sin rodeos. «No hay vuelta atrás, quiero limpiar mi vida de mentiras». Isabel escuchó, con el corazón latiendo con una mezcla de sorpresa y una incipiente esperanza. Hubo una breve pausa antes de que él continuara, con un tono más serio. «He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, Isabel. Tu lucha no puede terminar aquí. No puede ser solo una historia en los periódicos. Tiene que servir para algo más grande, algo que perdure». La seriedad de su tono la intrigó profundamente. «¿A qué se refiere?», preguntó ella, su mente tratando de anticipar sus palabras, incapaz de imaginar lo que vendría a continuación. Lo que él le propuso la dejó completamente sin aliento. «Quiero crear una fundación», explicó Ricardo, su voz cargada de una nueva pasión. «Una organización sin ánimo de lucro que ofrezca apoyo legal gratuito y asesoramiento a las empleadas del hogar que sufren abusos laborales. Un lugar donde las mujeres como tú puedan encontrar una voz, donde no tengan que luchar solas». Isabel se sentó en el borde de su cama, abrumada por la magnitud de la idea.
Era una propuesta tan noble, tan necesaria, que parecía un sueño. Y quiero que tú la dirijas, Isabel. Nadie en este mundo está más cualificada. Nadie entiende mejor sus miedos, sus esperanzas, su necesidad de dignidad. La oferta era un universo de posibilidades que se abría ante ella. Pasar de ser una víctima a ser la defensora de miles. Yo, no sé qué decir, balbuceó. Di que sí, respondió él con simpleza. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad constructiva. La Fundación Dignidad nació con una misión clara: convertir cada injusticia en una causa y cada silencio en una voz. Ricardo puso a su disposición sus recursos y su equipo legal, pero se mantuvo en un segundo plano, insistiendo en que aquel era el proyecto de Isabel. Ella se sumergió en el trabajo con una dedicación feroz. Estudió derecho laboral, se reunió con sindicatos, diseñó programas de apoyo. La sede de la Fundación, un local luminoso y acogedor en el centro de Madrid, se convirtió en un faro de esperanza para muchas mujeres. Su propia historia era su mejor carta de presentación, un testimonio viviente de que la justicia era posible, de que no estaban solas. Se descubrió a sí misma como una líder nata, y su empatía era su mayor fortaleza. Trabajar juntos consolidó la relación entre Ricardo e Isabel de una forma que ninguno de los dos había previsto. Pasaban largas horas discutiendo estrategias, celebrando pequeñas victorias y apoyándose en los momentos de frustración. Él admiraba su pasión, su incansable compasión por los demás. Ella descubrió en él a un hombre de una profunda integridad, lejos del millonario distante que había conocido al principio. La barrera entre jefe y empleada se había desvanecido hacía mucho tiempo, dando paso a una sólida amistad basada en el respeto mutuo. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, esa amistad comenzó a transformarse en algo más profundo. Un afecto tierno y sincero, que crecía en el terreno fértil de su propósito compartido. Un amor que no necesitaba grandes gestos, sino que se alimentaba de miradas cómplices. Un año después de la inauguración de la Fundación, Ricardo la invitó a pasear por el Parque del Retiro. Era una tarde de otoño, y las hojas doradas crujían bajo sus pies. Se sentaron en un banco frente al estanque, en un silencio cómodo y familiar. Recuerdo que aquí mismo, hace mucho tiempo te pregunté si querías rendirte, dijo Ricardo con una sonrisa nostálgica. Me dijiste que lucharías hasta el final. Creo que ese fue el día en que me di cuenta de que me había enamorado de ti. Isabel lo miró, su corazón dando un vuelco. Yo creo que empecé a enamorarme de usted el día que recogió aquel objeto del suelo del salón, confesó ella. Ese día vi su verdadero corazón. Ricardo le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y la besó suavemente, un beso que sellaba el pasado y abría las puertas a un futuro juntos. La Fundación Dignidad se convirtió en una institución respetada en toda España. Su éxito superó todas las expectativas. Isabel, con su liderazgo tranquilo pero firme, se convirtió en una voz influyente en la lucha por los derechos laborales. Cada caso ganado, cada mujer que recuperaba su puesto de trabajo o recibía una indemnización justa era una victoria personal para ella. El nombre de Blanca Soler, por el contrario, se desvaneció en el olvido, convirtiéndose en una nota a pie de página en las crónicas sociales, un ejemplo de cómo la arrogancia conduce a la propia destrucción. Se mudó al extranjero, buscando un anonimato que nunca le trajo la paz. El lujo la rodeaba, pero la soledad era su única y constante compañera. A veces, en la quietud de sus noches, el rostro de Isabel volvía a su memoria. 5 años después del juicio, la Fundación Dignidad había ayudado a más de 500 mujeres a encontrar justicia y a recuperar sus vidas. El caso García se estudiaba en las facultades de Derecho como un precedente legal y una lección sobre la integridad. Aquel objeto de plata que Isabel siempre llevaba se había convertido en un símbolo no oficial de la Fundación, una imagen de resistencia y esperanza que muchas mujeres adoptaron como propia. Isabel y Ricardo se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de sus seres queridos y de algunas de las primeras mujeres a las que la Fundación había ayudado. Su hogar no era una mansión ostentosa, sino una casa en el campo, llena de luz, de libros y de risas. Un lugar donde la dignidad era el aire que se respiraba. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el porche de su casa, Isabel se acurrucó junto a Ricardo. ¿En qué piensas?, le preguntó él, rodeándola con su brazo. Ella sonrió, una sonrisa plena y serena.
Pensaba en lo extraña que es la vida. A veces, las peores tormentas te llevan a las orillas más hermosas. Él le besó la frente. Y tú eres mi orilla, Isabel. Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos de la noche. Su historia era un testimonio de que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la integridad del corazón. Habían demostrado que la bondad, lejos de ser una debilidad, es la fuerza más transformadora del universo, capaz de derribar los muros de la injusticia y construir un futuro donde el respeto es el único lujo que realmente importa.